20 horas de juego perdidas por un crasheo que seguirá pasando una y otra vez. Ya he hablado de muchos bugs y problemas que tiene Minish Cap, como los fallos exclusivos de la versión PAL, o el absurdo error de programación que hace que tu propio nombre borre la partida. Hoy toca hablar de unos cuantos más, y comencemos con uno de los más molestos, uno de esos que puede dejarte con ganas de ver el final del juego. Hablo del crasheo que te congela la pantalla por completo y te obliga a reiniciar la consola. Esto pasa en el Castillo Oscuro de Hyrule, o sea, en la mera última mazmorra del juego. En mis dos videos anteriores, muchos me estuvieron preguntando por qué pasaba este error, ya que, literal, no te deja terminar el juego. Y aquí hay dos culpables: los programadores de Capcom y los emuladores. Porque sí, ya te digo yo, este dolor de cabeza solo pasa cuando emulas el juego. En una consola original jamás te va a pasar. Voy a simplificar el problema técnico, pero el chiste está en lo siguiente. El error suele saltar en esta pantalla del segundo piso del castillo, aquí donde están los tornados. En una partida normal, usarías a Ezero, Ezlo según tu región, para flotar, llegar al otro lado y avanzar. El problema es que al dar unos cuantos pasos después de salir de esta puerta, el juego se muere. En algunos emuladores crashea e inmediatamente se reinicia, y en otros te queda la imagen congelada, obligándote a reiniciar. Lo peor es que esta zona de los tornados es obligatoria, es un sí o sí. Si el error ya te saltó una vez, te va a seguir pasando. No importa si usas un save state, si cargas desde el último guardado, si vuelves a empezar el castillo desde el inicio o si reinicias la partida entera. Si ya tu emulador te reventó la partida aquí, te lo va a volver a hacer siempre. El problema ocurre por algo llamado Open Bus, que está mal implementado en los emuladores. Simplificando y ahorrándonos todo el rollo técnico, lo que pasa es lo siguiente. Cuando estás jugando, el juego le manda datos a la consola, la cual los va almacenando en casillas numeradas. Trabaja con ellos y se los devuelve al juego cuando éste los solicita. El detalle aquí es que los programadores de Capcom cometieron un error. El dato que el juego pide en esta pantalla simplemente no está en la memoria de la consola. La casilla está en blanco. La Game Boy Advance no se complica la vida y le envía el dato de la última casilla que se usó, permitiendo que la partida siga normalmente sin enterarse el juego de que recibió un dato erróneo. ¿Pasa algo raro dentro del juego por eso? ¿Quién sabe? El chiste es que puedes avanzar y terminar el juego. El problema es que los emuladores son mucho más rígidos. Cuando el juego pide ese dato y el emulador ve que la casilla está vacía, no se inventa nada, le manda un 0 o un valor nulo absoluto, reventando el juego y congelando la pantalla por completo. Actualmente muchos emuladores ya lo tienen solucionado, y curiosamente en algunos muy viejos el Open Bus ya estaba bien implementado, pero en las nuevas versiones lo terminaron fregando. Es que el problema no se conocía bien, y además cada emulador está hecho de forma diferente. Recordemos que estos programas tratan de imitar por medio de puro código lo que es una consola física, y en la programación se pueden llegar a una misma solución de infinidad de maneras. Si me preguntas qué emulador usar para evitar este problema, Gigan y Ares ya lo tienen solucionado. Eso sí, fue hasta el año 2024 que lo arreglaron. Por lo que, al ser de código abierto, muchos otros emuladores los usan de base, pero si no tienen esa actualización puesta, te vas a quedar atascado igual. Es por eso que emuladores modernos siguen teniendo este problema. Y entonces ¿ya perdí mi partida para siempre? Aún no es tiempo de tirar ese viejo save. Puedes usar tu archivo en un emulador que ya tenga corregido este problema. Pero si deseas usar el mismo emulador o no encuentras uno que esté bien, te voy a dar dos soluciones. Bueno, una funciona seguro y la otra pues... La forma más fiable es simplemente usar cheat code.
específicamente el que te permite atravesar paredes. El chiste es activarlo para que, en vez de ir por la zona de los tornados, camines por el lado derecho y atravieses directamente hacia el lugar al que te deberían llevar. Una vez que llegues ahí, ya no vas a necesitar volver a pasar por esta pantalla de los tornados y vas a poder terminar Minish Cap. Lo sé, si eres muy purista, puede que esto te saque un poco de onda, pero es la única forma que te asegura rescatar esa partida. Igual, les dejaré el link de un video en el comentario fijado donde muestran cómo hacerlo correctamente. La segunda opción, y de esta no tengo ninguna constancia ni metraje de alguien probándolo, así que me limitaré a decir que cuentan las malas lenguas que si al entrar a la pantalla te muevas a la izquierda apretando el botón esta repetidas veces, moviéndote de poquito en poquito, supongo, puedes lograr subirte al tornado sin que el juego se muera. Si alguien tiene una partida guardada ahí y quiere intentar probarlo, me avisa en los comentarios. Y si lo graban, mejor todavía. Ahora, aquí es donde me voy a poner un tanto conspiranoico para hablar de los rumores que rondan por internet sobre este bug. Y es que se dice por ahí que Nintendo y Capcom sabían perfectamente lo que hacían y que esto es una medida antipiratería. A ver, qué tremenda casualidad que el juego se rompa justo en el castillo oscuro, ya a nada de terminar la aventura, y que al juego le importe poco el dato que se le envíe en esta pantalla. Capcom debía saber de sobra cómo funcionaba la memoria de la Game Boy Advance, y que un emulador genérico pasaría por alto ese detalle del Open Bath. Curiosamente, la Minish Cap funciona a la perfección en todas las versiones oficiales, dentro de las diferentes consolas virtuales y en el servicio de Nintendo Switch Online. ¿Coincidencia o una trampa milimétricamente planeada? ¿Ustedes qué piensan? Y si creen que dejar una casilla en blanco a metros del jefe final fue el único descuido de Capcom, déjenme decirles que The Minish Cap tiene otros misterios guardados en su código. Verán, el juego tiene la fama de congelarse de la nada en partidas normales, de forma completamente aleatoria y sin que nadie supiera exactamente por qué. Por desgracia, es algo que pasa de forma tan extraña que es casi imposible encontrar videos de alguien capturándolo en el momento justo. Bueno, por suerte hay un lugar específico donde muchos jugadores aseguran que este congelamiento ocurre con más frecuencia. Aunque decir frecuencia en este caso es como decir que llueve en el desierto con regularidad. Hablo de la batalla contra Big Octo, el jefe del Templo de las Gotas. Resulta que el juego puede decidir morirse justo después de que le devuelves una de las rocas y al momento seguido encender la lámpara. ¿What? Al principio se pensó que este fallo era otra exclusiva de los emuladores mal optimizados, pero gracias a los locos de la comunidad de speedrunning, hoy sabemos que esto también te puede pasar jugando en una Game Boy Advance original. Como les dije, el motivo exacto sigue siendo un misterio, pero hay un par de teorías que quiero mencionar. La primera dice que al devolver la roca y justo después encender la lámpara en un frame exacto, el juego genera demasiadas partículas y efectos en pantalla a la vez, saturando el motor gráfico hasta que revienta. La segunda teoría apunta más bien a los malos cálculos de posición. Se dice que si enciendes la lámpara en el que Big Octo va retrocediendo por el golpe, el código se confunde, no logra calcular bien las nuevas coordenadas del jefe en la habitación, y ante la duda, el juego se funde. Si analizamos el momento en cámara lenta, podemos ver que el frame exacto en que se enciende la lámpara se generan las partículas de fuego, conviviendo al mismo tiempo con los fragmentos de las rocas rotas, y justo al frame siguiente, ¡pum!, el juego se congela. Pero si miran con atención también podemos ver que Big Octo se mueve un poco hacia arriba justo cuando la lámpara se enciende. Ese sutil movimiento podría ser el causante de que el juego no pueda calcular bien la posición del jefe. El problema es que hay más videos sucediendo aquí y no se puede ver exactamente que suceda lo mismo, entonces sigue siendo un misterio.
Sea cual sea la verdadera razón, es un fallo del juego. Y si visitas los foros y los reportes en varios GitHub de emuladores, vas a ver que los desarrolladores ni se molestan en buscar una solución. Básicamente te dicen, no es problema de nuestro programa, es que el juego viene roto de fábrica. Esto lo estoy grabando mientras edito, y es que, fijándome bien en los videos, es que tanto Link como Big Octo, cuando van hacia arriba y Link tiene encendida la lámpara, es cuando sucede el crasheo o la congelación, y pasa en ambos videos. ¿Podría ser eso? ¿Mantener encendida la lámpara a la vez que ambos van hacia arriba? La verdad es que no sé. Con dos videos no se pueden sacar conclusiones, y todo esto lo digo solo a ojo. No es algo como que esté viendo el código o algo así. Pero bueno, solo quería añadir eso. Sigamos. Así que yo mejor te sugiero guardar antes de comenzar la pelea. Y si ya tienes algún tiempito de no guardar la partida, mejor empieza a cruzar los dedos en esta batalla. Después de tanta cosa aleatoria, ¿por qué no probamos hacer un bug nosotros mismos? Uno sencillo y para toda la familia. O eso te diría yo si no fuese porque estuve más de media hora intentándolo en mi Wii U y no pude. Pero bueno, resulta que en The Minish Cap hay una forma bastante simple de provocarte un soft lock. Es decir, quedarte completamente atrapado sin poder avanzar en la historia. Y lo mejor de todo es que lo puedes hacer al mero principio del juego. Una vez que comienzas la partida, debes acompañar a Zelda a la feria y luego al castillo. El chiste es que, justo después de obtener el escudo y llegar a la entrada del castillo, tienes que hablar con el ministro este. Si presionas el botón para rodar en un frame específico y lo haces de forma perfecta antes de hablar con el ministro, la conversación con él jamás se activa. El juego se queda atascado, todo lo demás se mueve, pero la cinemática de Bati nunca va a pasar, impidiéndote por completo que avances la historia. Y ni modo, te toca reiniciar sí o sí. Y pues nada, ahora les toca a ustedes. ¿Qué otros problemas tuvieron con este juego? ¿Les llegó a pasar alguno de estos crasheos o congelaciones? Déjenmelo saber en los comentarios. Y si quieren ver más contenido de este estilo, les dejo por aquí este par de videos donde muestro cómo la versión PAL está rotísima, o cómo tu propio nombre puede ser una bomba de tiempo lista para corromper tu partida entera.